A continuación, Fefa le aconseja. Esa Fefa. Ya que están preguntando. No se raje. Aquí está preguntando dónde está Fefa. Ya como es costumbre los viernes, Fefa le aconseja. ¿Cómo está Fefa? ¿Por qué me vulgaría en esta tarde? ¿Quién? ¿Usted? ¿Qué? Que Esteban le dijo algo a usted. ¿Cómo que Fefa aconseja? No. ¿Ve? Sí. No, yo dije que ¿qué aconseja Fefa? Dije. Vulgarea. ¿Cómo fue que me dijo? Fefa le acompaña. Es que siempre me cambia el nombre. Aroni. Sí, Esteban Aroni. Está jodido. ¿Cómo están, muchachos? Buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Cómo está? Pura vida. ¿Dónde salsa? Primero, felicidades por el campeonato de la liga. Ya ustedes son campeones. El gane. No, todavía Ya no hay nada que no. hacer. No, pero. Yo digo el próximo que viene. Sí. Bueno, el Pepe lo dijo, ¿ah? Sí. Yo le creo, Ahora sí creo. Bueno, Pepe no falló. No. Tienes 6 años diciéndolo, weón. Yo confío. Yo confío. Ojalá que este año. Yo creo. Sí. Bueno, vamos a hablar de cosas. Cosas. Cristian, ¿usted mandó un viper alguna vez? Yo tuve Viper y mandé Viper, claro. Pero no era incómodo mandar. Claro. ¿Verdad que sí? Sí, era tedioso. Sí, cuando era una finca Ah, sí. que usted tenía que, madre, sí, buenas, no sé qué, vaya a mandar un mensaje. Sí, claro. Y usted, mi amor, tal vara, qué feo, Pero tal lado, afuera. Sí. Sí. Había que llamar a una central para que la Sí, gente pero era entienda. incómodo. Sí, claro. Bueno, a mí me pasó. Sí, claro. No, yo mandé un viper a una finca. Un mensaje al Viper. Sí, exacto. Pero había que decirle cosillas ahí, pero hay que mandarse, ¿Se podía mandar vulgaridades? Sí, claro. Bulgaria. No, vulgaridades no, Cosillas, pero no, hey, Ahí le escribían literal lo que usted decía. Sexoso. Literal. Sí, es que literal tenían que ponerlo. sí, como ahora que usted manda Textos. cosillas ahí, vacilonas picantes, como hacía uno antes. Sí, Un chile. Pues sí, Viper. así como sexosas. Sí, no nada. Sí, cuando nada te empisque la vara. Calientín. Que sé cómo hacía, madre, tal vara, como hago para decirle. Un papelito, jamás. No, es que uno se manda. Eso era en la escuela. Sí, pero el Viper, ¿en qué año fue? Fefa, para que la gente ponga ahí en el Facebook en nuestra transmisión. ¿En qué año fueron? 90s. Sí, no, 90, yo estaba. 80. Y 90. No, 80 no. Pero 80 90s, no. 60s. No, A principios de los 90s, pero fue antes de los 80s. sí, fue a finales ya, llegando a los 2000. Sí, por ahí, 95. No, ya los 2000 no. Sí, claro, empezando 99, 2000 ahí. Yo no sé, pregunta ahí cuándo fue. Bueno, pero ¿por qué el tema del Viper? Sí, señor? Ahí está. Trisán, ¿qué? Se empezó a usar en el mundo el Viper desde 1964. ¿Pero en Costa Rica? 64. En Costa Rica mucho tiempo después, pero más o menos como en los 70s, 80s en Costa Rica. Es un buscapersonas. Así se llamaba. Era un buscapersonas. No, me acuerdo porque yo se lo usé, que era incómodo. Ahí está, Ahí está. 96. Radiomensajes, dice que era. Sí. Eran No dos. me acuerdo Tico Peyer. Eran dos, sí. Eran dos. Yo tuve esa empresa así. Radio Mensajes y Ticopeya. ¿Qué es un Viper? Sí, era más que todo para brete, pero ya cuando se empezó a regar la bola y la gente empezó a comprarlo. Esos carajillos no saben ni qué es eso. No, Hombre, ¿qué vas a saber? Pregúntale a Josué. No sé qué es. ¿No sabe qué es un O Viper? sea, ahora sí sé, pero es porque me han enseñado, ¿verdad? Pero yo en la vida no vi. Sí, es como había una central, como un call center, entonces se llamaba, sí, un mensaje para José Daba el número. Porras. Daba el número. ¿no? Se daba el número, José Porras. Y entonces se le decía, madre, los espero en tal lado, entonces ahí le llegaba. Y le llegaba ahí en la Y pantallita. en la pantallita, sí, sonaba. ¿Y usted también tenía que tener o no? No, yo no. necesariamente? No. Ah. No, es que por eso les digo, hay gente que tenía y gente que no, es como los celulares cuando empezaron a salir. Pero sí, yo me acuerdo una vez que la única vez que, bueno, sí mandé, pero sí mandé unos calientones. Entonces ese es el tema, cosillas, cosas viejas que tal vez alguien Ya no se usan. Ya no se usan, o tal vez sigamos, porque el CD, todo eso todavía se usa. El disquete. Un de estos no. saqué unos cassettes ahí. Claro que sí se usa el disquete. No, ya no, el de 3:30 no. No, sí se usan en unos grupos musicales, usan disquete. Ah, bueno, Un de estos saqué un cassette y con los chamaquillos del barrio ahí y me pregunto uno, ¿de cuántas gigas es? Un cassette, güey. Entonces
No, pero sería bueno saber, o sea, haciendo la conversión, ¿cuántos gigas serían? No creo cuánto le puede caber un cassette. No, pero era 45 minutos por un lado y 45 minutos por otro lado. Y habían de 100 también. No, unos de 100 y 120. 120 minutos. Más caros eran, ¿verdad? Sí, eran unos bravos de doble capa y unos todo. cromados también. Cromados, eran sí. muy buenos. Muy buenos, un sonido. Claro. Ok, ¿qué otra cosa? El teléfono público ya. El teléfono público. Sí, el teléfono público, las casetas. El Todavía ahí dice que en el Reino Unido No hay en ningún lado. que la gente va a tomarse fotos. ¿Usted ha visto? Los que son rojos, los más pichudos. Sí. Y después aquí hay, pero aquí había donde puertita así como de. Uy, sí, se ¿Se acuerda? Y ahora, y después solo arriba. Se hacían esos filones y cuando uno duraba le tocaban el. Sí, le tocaban la puerta. La puerta. Póngale. Dice que Y feo, luego ¿ah? el Discman. Sí, El Discman. Y el Walkman. Y el Walkman. Sí, el Walkman dice que había un tiempo. Walkman. Walkman, el Walkman. Sí, con cassette. Un Sony tenía yo lindísimo, esos redonditos eran, ¿no? Ah, sí. Pero de disco. Yo todavía lo tengo por ahí guardado. Sí, de disco. Dice que todavía se consigue, pero son carísimos. Yo tengo uno ahí. Los iPods que dice que también ya no se usan y se consiguen así en páginas, pero los venden al triple. Ok, ¿qué tema estamos hablando hoy entonces? Cosas que... Cosas tecnológicas viejas que recordamos y que ya no se usan. Vamos con llamadas. Ahora, ustedes no se acuerdan, yo sí lo hice, eso de andar con la chanceta. Ah, sí. La andaba Una grabadora. Andar una grabadora en el hombro y uno escuchando así en la reja, qué bueno. Bueno, 905-222-0000 con Fefa. Fefa le aconseja, hablando de cosas que ya no se usan. Tecnológicas, sí. Tenemos llamadita. Buenas tardes, Fefa le aconseja. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Adelante. Escuche por el teléfono. Hola, buenas tardes. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Yo todavía me acuerdo, bueno, yo tengo 55 años, pero a veces uno iba y mandaba un telegrama. A ver. Entonces uno tenía que esperar a que le contestaran ahí, ¿verdad? Sí, exacto, también, o las cartas. Perro. Bueno, cartas, las máquinas de escribir. Las yo creo máquinas que de ya no, escribir. ¿verdad? No, las máquinas de escribir dice que se inventaron unas que no hacían sonido ya a los años, pero a la gente no les gustó, entonces no se vendían. Porque a la gente le gustaba el sonido característico. Aquí hay una botada ahí, monumental aquí. Sí, hay una de... ¿El museo? Sí, muy lindo. Sí. No sé. Ah, no, está exhibida. Una exhibición. Bueno, yo no sé. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, buenas. Cuando el tiempo de las cartas por correo, un amigo mío se fue para Estados Unidos. Todos los días le escribía a la novia. Cuando llegó, la encontró casada con el cartero. Un autogol. Antes, una historia, en una emisora que se llamaba Radio Rumbo, había un programa donde el locutor recibía llamadas de la gente para enviar mensajes. Digamos que, dígale que respeten tal lado, ¿verdad, Cristian? Sí, en zonas rurales. Ajá, zonas rurales. Es un programa que había. Entonces la gente llamaba, mira, decirle a Juana que la espero en las ruinas a las 8 de la mañana. El radio reloj de aquel entonces también, sí. En el radio reloj se usaba el despertador. Que se ocupaba, que no tenía el despertador o no tenía celular o una alarma. Entonces, y tenía teléfono fijo, usted llamaba a la radio y el recepcionista le decía: ocupo que me llame a Cristian Hernández a las 5 de la mañana porque tengo que trabajar, yo tengo como, y me da miedo dormirme. Entonces, madre, usted lo llamaban en la radio. ¿En serio? Fue que Radio Disney. Oiga, Cristian. Bueno, sí, algo parecido. Cristian, ¿usted se acuerda cuando yo lo llamaba y le decía, esta canción es para grabar? Y usted me contaba. Sí, uno se metía hablando. Y el uno no lo decía, yo grabar. Sí, era para que la gente no hablara, ¿ah? Sí, que el locutor no hablara encima. Buenas tardes, Fefa le aconseja. Yo siempre hablaba. Buenas tardes. Fefa, Sí, señor. era humilde. Yo me imagino que usted sí tenía así toda la tecnología. Mae, usted tenía el Walkman, el amarillo, el Sony, que no se le metía la guata. Sí, que tenía unos empaques ahí de plástico. Sí, muy lindo, pero no era muy caro. Era muy caro. Era muy caro. ¿No? Perro, Qué bonito, ¿eh? algo que ahora tampoco se usa, yo creo, es el rollo fotográfico. El rollo, sí. O que usted pedía, andaba con su cámara y le decía, ¿me puedo tomar una foto? Como ahora que es común, no, porque tiene la cámara frontal y usted se la saca. La foto, El selfie. Pero antes ese usted es el con la cámara esa, que dijo usted, madre, la Kodak, usted decía, tómeme una foto. Madre, ya eso no se da. La coda que uno la abría y ya se jodía el ¿cómo se llama? No le toque. El rollo. Se velaba.
Se velaba. Se devolvía y había que llevarlo. Buenas tardes, Fefa le aconseja. Buenas, ¿cómo le va, Fefa? ¿Viene usted? Bien, ve, ahora que entra eso de los Chico Peyes. Yo trabajaba en una jardinería en Lindavista, Cartago. Y eran 4 áreas. Había una que el jefe del área era gay. Y él le juntaba con gente. Entonces les pusieron los Chico Peyes. ¿Usted se acuerda cuál era el lema de los Chico Peyes? No. Gente conectando gente. Ah, sí. Sí, es cierto. Y otra vara era ir a pagar recibos. Así es, siempre. No, pero hay gente que... Marcos va a pagar los presencial. ¿Ve? ¿En serio? Perro, Ah, hacer ya. la fila. Sí, no, imagínense. Sí, hay gente que le gusta tener el recibo directo ahí. Perro. Sí. Me acabo de acordar otra. ¿Cuál? Que creo que ahora no se da mucho, que antes uno grababa una contestadora cuando lo llamaban. Sí. Ahora sí. ya no. Ya no se puede. ¿Se acuerdan? Sí, sí. O el infrarrojo. ¿Te acuerdas? El infrarrojo era, Ponían sí. los celulares juntos. Sí. Bueno, yo, guarde un mínimo movimiento. yo en el teléfono ando no sé cuántos mensajes que mandan a la contestadora de mi operadora. Y yo no me acuerdo ni cuál es la clave. Sí, cierto. Yo no sé. Sí, y sí. me da- Vea, Reinaldo Méndez pone, ¿y los Viewmaster? Sí. Qué lindo era. Yo le chipaba una cosilla ahí. Y era una ruedilla. Yo Era. todavía a Nicole yo le compré uno a Yo ella. tenía uno. Yo sí lo mandé al traer. ¿Existen? Sí, todavía ahí. Qué chiva. Me costó conseguirlo, pero sí lo mandé al traer y con disquillos, sí. Ya no de antes, sino de ahora, pero sí se consiguen. Sí. Ahí lo tiene todavía. Muy buenas tardes, Fefa le aconseja en Monumental. Buenas tardes. Sí, adelante. Para mencionar de estos, ¿cómo se llaman? Los discos de acetato, Ah, sí. el CD esos de agujita que se ponía el disco. Ese era De vinil. Y eso volvió a estar de moda. Hace poco Pero mi ¿cómo papá es? se compró uno, Está de moda. lindísimo. ¿Cómo es? Esas esas son. Pero ¿cómo es vinilo? Vinilo. Estos de O vinil, vinil. vinil. Son de vinilo también. Se escuchaba ahí la... Sí, eso es buenísimo. Venden unos chivísimos. Muy buenas tardes, adelante. Fefa le aconseja. Bonito tema hoy, Fefa. Todo bien. Está bonito el teléfono de disco y también el fax. El fax. En mi casa le ponían candado. Exacto, También se me ocurre el reloj de cuerda que ponía uno para despertarse también, Sí, que tenía el pájaro. que suena clac, 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 tic tac, tic tac. Qué lindo. Qué lindo los teléfonos de esos de disco. De disco. Coña, qué lástima que uno tenía que volverlo a Alice en ese momento. Si no se hubiera dejado uno de recuerdo uno. Pero ¿cómo devolverlo? ¿Por Había qué? que devolverlo porque era del ICE. Ah, ¿en serio? Entonces usted llegaba, cambiaban el teléfono y tenían que llevarse el teléfono Ah, viejo. chará. No se lo podía dejar uno. Y le ponían el candado, pero había un toque para poder marcar. Claro. Sí, Ahí que era con- penita. Aquí arriba uno marcaba con el ¿cómo se llama? Donde colgaba el teléfono, y uno sacaba. Ese era Pili. Con Sí, tata, tata. Ese era un bicho. Y por cierto, ahora ya no hay tantos teléfonos fijos en las casas como antes. No, casi nada. No, yo sí tengo. Bueno, buenas tardes, que hablando el loco. Fefa le aconseja. Fefa la aconseja. Buenas tardes. Hágale a Fefa. Buenas tardes. Sí, buenas tardes, ¿cómo están? ¿Viene usted? Bien, algo que no se usa y hace mucho tiempo es esa Fefa. ¿Cuál es? Otra llamada. Muy buenas tardes. Fefa, Sí, señor. vea, Fefa, ¿usted se acuerda del Disman, pero que se podía escuchar radio y que tenía anti-shock? ¿Sabe qué es el anti-shock? No. Ah, mae, Fefa, esa vara era que el movimiento no le afectaba a la reproducción del disco. Ah, sí, Y Fefa, ¿usted me puede hacer un favor? Sí. Mandarle un saludito a un ex primo. ¿Cuál es? ¿Cuál qué? ¿Cuál primo? Esta. Tenías que decir cuál exprimo. Sí, caballo. Él dijo, manda un saludo a un exprimo. Sí, no le entendí. Le pregunta, ¿cuál exprimo? ¿Cuál primo? Dice. ¿Cuál primo? Esta. No salió el chiste. Más Sí, era para exprimirlo. Ya tenés. Ya, un poco llamada, Fefa, otra. buenas tardes. Temazo, dice aquí la gente. Buenas tardes. Fefa, Sí, señor. estamos hablando de cosas viejas, ¿verdad? Sí, señor. Pero nada más no sepa el comentario, pero mire, eso que hacía usted, de mandar un pager con un mensaje así, es una chiquita, usted se lo hizo enfrente, Ah, bueno, pero estaba muy largo. Sí, en esa época no podía. En esa época no podía. No puede hacerlo.
Oye, la finca estaba en Guanacaste, en las fiestas. Ah, sí. Es cierto, ya me acordé. Y llegaba a todo lado el Viper, ¿sí? ¿A que sí? Sí, todo el país. Tenía muy buena cobertura, más bien. En el 88 dice un oyente que se empezó a usar y dejó de usarse en el 2001. A ver, que se ve. En Costa Rica. Yo andaba cerca. Pero yo no tuve, pero usted sí. Yo tuve. No, yo no. Yo sí tuve el celular, pero el de tapita, el Ericsson, chivísima. El grandote. Sí, no, el chiquitito, que era plateado. Pero tenía una pantallota. No, chiquitito, como el del Viper. Oiga, y era un tortón si lo perdía uno porque había que pagar un depósito, que era como... En aquel tiempo, ¿sabes por qué? A mí me robaron uno. Tuve que pagar 18,000 colones. Ese depósito. Sí. En aquel tiempo era un montón de plata. Claro, entonces uno lo cuidaba más que en los dientes, Claro. ¿va? Sí, y cuando ya salieron los celulares, la gente los conservaba cuando no tenían los mensajes, entonces le entraban un Viper y entonces llamaban, entonces usaba el celular. Ya después se desactualizó porque ya los mensajes entraban todo aquí. Yo me acuerdo que mucha gente tenía Viper y celular. Buen tema. Bueno, tema, ¿cuál es Fefa? El pasado versus el presente con cosas tecnológicas. ¡Qué bonito! No cambió el título, bro. El pasado versus el presente. Sí. Buenas tardes. Buenas tardes. Me acuerdo que entre el año 48 y 49, yo tengo ya 90 años. Mi mamá se comunicaba con el que fue mi suegro que vivía en México por medio de lo que se llamaba una carta nocturna. ¿Qué era eso? Solo se ponían era como un tipo de telegrama. Ajá. Solo se ponían de noche, por eso se llamaban cartas nocturnas. Iba uno al telégrafo y hacía prácticamente una carta, ¿verdad? Eso era lo que usted llevaba, no era un telegrama, era una carta. Ay, qué bonito, ¿ah? Oye, cartas nocturnas. ¿Cuánto duraba? Sí. Igual que una carta. Sí, igual. Una más, Fefa. Buenas tardes, Fefa la aconseja. Buenas tardes, Fefa, ¿qué tal? Bien, ¿usted? Bueno, feliz tarde, muchachos. Una de las cosas que yo conservo y guardo para mi hijo es un Betamax, un PlayStation, un Discman, como hacía Normal. Tengo un Viper por ahí, el Biomaster, que lo que encontré en una página de internet, porque les aseguro que nuestros hijos no van a saber lo que era eso. Eran otros tiempos. O sea, yo era feliz con un Viper. Y no soy tan viejo, pero tenía un Viper solamente para recibir noticias como que la calle estaba cerrada, llegaba el resultado de los chances. Y eso era un plus. Y por ahí también tuve, como decía, creo que era de Fefa, que tuve ese Ericsson. Ajá. Y eso emitía una lucecita y era una fresada. Si usted llegaba a alguna fiesta y esa lucecita le brillaba a usted en la pintura, eso era un boom, Sí, ¿verdad? sí. El celular. Sí. Otras cosas que uno conserva son los VHs viejos. El VHS, si no. Sí, las películas. Madre, yo Yo tengo unas películas ahí, X bravas. No, cállate. ¿Sabes qué tengo ahí? Yo tengo un Betamax. Tengo el Betamax todavía. Y las agendas El Betamax. electrónicas. El Betamax fue antes De este otro. Sí, era más chiquitito el cassette y las agendas que dice Catherine también, ¿se acuerda? Agendas electrónicas, sí. ¿Cómo era ese? Yo creo que ya no se usan. Como una calculadora era parecido. Sí, metían todo como Los trompos de madera. como las fechas y horarios, ¿verdad? Era algo así. Todavía juegos, ¿no? Ese No sé, aquello no me VH. acuerdo, es que yo no tuve. Sí, todavía el VH aquí se usa para grabar, ¿verdad? Tomatón. Aquí hay un VH. Ah, qué bueno, qué bueno. No va a pagar, dice, hay un rótulo. Todo está hecho leña, pero ahí está. Muy bien. Bueno, Fefa, vamos hablando. ¿Quién a escribir? Yo no sé. Luego, Fefa. En el Gracias, museo. Fefa. En el Pura museo. vida. Bueno, muchas gracias por acompañarnos. Viernes.